Señor, gracias Padre otra vez por este tiempo, Señor, y cuando vamos a aprender del infierno, del lago de fuego, que pone en nuestros corazones compasión para los perdidos, Señor, que queramos alcanzarlos. Y también, Señor, otro efecto es que no vamos a pensar que tenemos tan grandes problemas en comparación de personas que están perdiendo sus almas. Y Señor, gracias Padre, llénanos con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén. Ok, la pena de pecado es la muerte. Es el infierno. Ok, y entonces, una pregunta que una cosa que quiero que estamos pensando en el principio, en este tema, son dos cosas. Que recuerdas que no solamente es que yo quiero más en mi mente, es que tengo más en mi corazón, que estoy creciendo en Cristo. Y voy a darte una historia que Dios puso en mi corazón hace muchos años, como 10 años o 15 años. Él puso en mi corazón para meditar, pensar en el infierno todo el día. Y entonces empecé en la mañana y seguí todo el día pensando en el infierno, que es un lugar que es oscuro, es un lugar que es fuego. Pero lo más importante es que nunca puedes escapar. Y entonces, pero vamos a hablar de eso en más detalles. Y cuando tú estás haciendo eso, pensando en el infierno, vas a tener mucho más compasión en su corazón. Y cuando tú miras el infierno, tus problemas son muy chiquitos en comparación de su vecino que no conoce a Jesucristo, ¿no? Y entonces, pero muchos dicen, pero ¿por qué tiene que ser eterno? Es porque ellos nunca arrepentir. Y entonces, alguien que nunca quiere arrepentir de sus pecados, bueno, la razón es eterno. Ok, el infierno. El infierno, la palabra en hebreo, en el Antiguo Testamento, se llama Seol. S-E-O-L. S-E-O-L. Seol. Eso es hebreo. S-E-O-L. En griego es Hades. Hades. H-A-D-E-S. H-A-D-E-S. Y entonces, eso significa que la definición es algo como vacío, algo abajo. Y vamos a aprender que dónde está el infierno, dónde está Hades y Seol, es en el medio de la tierra. Es en el medio de la tierra. Muchas iglesias enseñan que eso es todo simbólico, pero vamos a mirar que no es simbólico. Y voy a darte un bosquejo, primeramente. Entonces, el primer lugar es Seol o Hades, el infierno. Segundo es un lugar que se llama el Abusos. A-B-U-S-S-O-S. A-B-U-S-S-O-S. Ese lugar es muy interesante, es como un tubo en la tierra que llega hasta la superficie de la tierra hasta el centro de la tierra. Es como un tubo. Ese es un lugar donde los demonios están encarcelados. Los demonios están encarcelados en el abuso. Otro lugar se llama Tártaro. T-A-R-T-A-R-O-S. T-A-R-T-A-R-O-S. Eso es otro cárcel para demonios. Otra vez. T-A-R-T-A-R-O-S.
Y finalmente, el lugar final de todo se llama el lago de fuego. El lago de fuego. También el lago de fuego tiene, se llama en el otro nombre. Bueno, voy a enseñar eso más adelante. Bueno, puedes poner los nombres. Este nombre empezó en hebreo, se llama Valle de Hinnom. Valle de Hinnom. H-I-N-O-M. Valle de Hinnom. H-I-N-O-N. También, Hinnom. Hinnom, M. Hinnom. M. Hinnom. También otro en hebreo es Tofet. T-O-F-E-T. T. T-O-F-E-T. Tengo que concentrar que no voy a decirlo en inglés. T-O-F-E-T. En el Nuevo Testamento, el lago de fuego se llama Gehenna. Gehenna, en griego. Gehenna. G-E-H-E-N-A. Gehenna. G-E-H-E-N-A. Gehenna, sí. Pero eso es Tofet. No, lago de fuego. ¿No más en griego o...? Tofet es hebreo también. Tofet es hebreo. Tofet es hebreo también. Valle de Hinnom. Hinnom también es hebreo. ¿Todos estos significan lago de fuego? No, pero es como empezó. Voy a explicar de dónde vienen esos nombres. Pero el nombre final que ellos usan en el Nuevo Testamento es lago de fuego, también Gehenna. Gehenna. Pero vamos a hablar de eso en más detalles. Vamos a empezar con Seol en hebreo o Hades en griego. Y de ahí derriban todos esos nombres. El Seol comienza en Seol Sí. y se va. Sí, y voy a explicar más en todo en más detalle. Ok. Primeramente, Seol, Hades. ¿Seol y Hades es igual? Es igual, pero Seol es hebreo, Hades es griego. Seol es el Antiguo Testamento, Hades es Nuevo Testamento en griego. Ok, otra vez, significa que algo vacío, como entierro, algo bajo de la tierra, es la definición. Y entonces, la pregunta es, ¿qué pasó con las personas que murieron en el Antiguo Testamento? ¿Y qué pasa con las personas que mueren hoy? Las personas que son cristianos y las personas que no son cristianos. Entonces, necesito, ¿quieres leer esta vez, por favor? Vamos a leer Lucas 16, 19. Lucas 16, 19. Lucas 16, 19 al 31. Voy a poner. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate
que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces él le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Gracias. Ok. Algunas personas dicen que esa historia nunca pasó, pero que es simbólico. Pero sabemos que no, porque Jesús usó nombres específicos, detalles específicos. Es una historia de la verdad. Y mira en versículo 23, ¿qué es la palabra que está? Ares. Estamos hablando de eso. ¿Dónde está Ares? Vamos a aprender. Entonces, en este pasaje, ¿qué podemos aprender? El pobre y el rico, ellos murieron. ¿Qué pasó con ellos? El rico estaba en el infierno y el pobre en el seno de Abraham. Sí. ¿En el qué? En el seno. En el seno de Abraham. Sí, es cierto. Entonces, ¿qué podemos saber de Ares? Es un lugar que es en el centro de la tierra. Vamos a aprender eso, pero tiene 2 partes. Entonces el seno de Abraham está junto a él. En el seno de Abraham, el seno de Abraham es un lugar bueno. Y el otro lado es un lugar feo, horrible. Pero es bueno para meditar en todo. ¿Qué podemos saber lo que dijo el rico? ¿Qué él dijo? Él sentía ¿qué? Dolor. Él tenía ¿qué? Su memoria también. ¿Qué más? Tenía mucha sed. Mucha sed. Él podía escapar. No. Él estaba pensando en su familia, que ellos no estaban siguiendo a Dios. Y entonces lo que podemos aprender es que Ares tiene un buen parte y un mal parte. Pero ¿cómo podemos saber que es en el centro de la tierra? ¿Cómo se llama? ¿El seno? ¿Seno de Abraham? Seno de Abraham. Ok, sabemos eso. Ok, vamos a buscar esa palabra más en el Antiguo Testamento para entender la historia de esa palabra y Hades en el Antiguo Testamento también. Vamos a Ezequiel 31, 15. Ezequiel 31, 15 al 16. ¿Recuerdas que en el Antiguo Testamento Hades, la palabra en hebreo es Seol? Seol. Ezequiel 31, 15 al 17. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que descendió el ¿qué? El Seol. Hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo, y detuve sus ricos, y las muchas aguas fueron detenidas. Al Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron. Del estruendo de su caída hice temblar las naciones, cuando las hace descender al Seol, otra vez Seol, con todos los que descienden a la sepultura, y todos los árboles escogidos del Edén, y los mejores del Líbano. Todos los que beben aguas fueron consolados en lo profundo de la tierra. ¿Dónde está entonces? En lo profundo de la tierra, lo profundo. También ellos descendieron con él al Seol, otra vez, con muertos a espada los que fueran su brazo, los que estuvieron a su sombra en medio de las naciones.
Entonces ya sabemos que Ares, Seol tiene un buen parte, un mal parte. Ya sabemos que es en el profundo de la tierra, pero ¿dónde precisamente está? ¿Y qué ellos están haciendo allá? Vamos a Números 16:30. Números 16:30. ¿Y quién está en este lugar? Números 16:30. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieron vivos, ¿dónde? Al Seol. Vivos al Seol. Entonces conoceráis que estos hombres irritaron a Jehová. Entonces, estos malos Dios mandó a Seol. Vamos a Proverbios 21:16. Proverbios 21:16. Proverbios 21:16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. De los muertos. En Salmos 9:17. Salmos 9:17. Dice, los malos serán trasladados ¿a dónde? Al Seol. Salmos 9:17. Todas las gentiles que se olviden a Dios. Entonces estamos mirando que los malos, Dios está amando malas personas a Seol en el Antiguo Testamento. Pero vamos a brincar al Nuevo Testamento otra parte. Vamos a Mateo 11:23. Mateo 11:23. Entonces estamos mirando en el Antiguo Testamento que Dios está mandando malas personas a Seol o Ares. ¿Recuerdas que Ares es griego en el Nuevo Testamento? Dice Jesucristo, Mateo 11:23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, ¿hasta el qué? El Ares. La cosa que es muy interesante es que vas a aprender más cuando Jesús está hablando, Él está diciendo dónde ellos van a ir. Hasta el Ares serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Entonces miramos que hay una parte mala. Hay una parte mala. Ahora vamos a mirar a una parte buena. Y tú dices, ¿pero por qué hay una parte buena? Porque eso fue necesario. Vamos a Job 14:13. Job 14:13. Job 14:13. Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el qué? En el Seol. Y Él es bueno. Que me cubrieses hasta, no puedo, apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo, ¿cómo? Pusieses plazo y de mí te acordarás. Entonces, está diciendo Seol. Ok. Vamos a Salmos 16:10. En esta parte estamos mirando, Dios manda personas a la parte buena. Salmos 16:10. Esa es muy interesante profecía de Jesucristo. ¿Y qué es Mesías? Es el Cristo. Significa lo mismo. Y esa es una profecía de que cuando Jesucristo va a morir, que primeramente su cuerpo no va a putrificar. ¿Por qué? Porque Dios resucitó, ¿no? Segundo, va a decir que Dios no va a dejarlo en Seol, que es muy interesante. Salmos 16:10.
Dice, porque no dejarás mi alma en donde? En el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, porque Dios levantó su cuerpo de los muertos. Me mostrarás la senda de vida en tu presencia a plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Eso es muy interesante. Entonces hay una parte buena. Vamos a Salmos 86:13. Salmos 86:13. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has liberado mi alma de las profundidades de ¿qué? De Seol. Qué interesante, ¿no? Esos son los buenos. Ok, hay dos partes. Hay dos partes. En Seol, en el centro de la tierra. Ok, ¿qué pasó con los santos de los creyentes en el Antiguo Testamento? ¿Qué pasó con Abraham? Con ellos murieron. ¿Qué pasó con ellos? Vamos a Génesis 15:5. Génesis 15:5 al 6. Génesis 15:5 al 6. Génesis 15:5 al 6. Esa es la historia cuando Dios estaba hablando con Abraham, dando una promesa que el Mesías va a venir de su familia, aunque él no tenía un hijo todavía. Dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces Abraham fue un buen creyente en Dios. ¿Y dónde él fue? ¿Dónde él fue cuando él murió? ¿Alguien sabe? Al paraíso. El paraíso, vamos a hablar de eso. ¿Dónde está el paraíso? No, está abajo en el Seol, ahí, al lado del Seol. Él se fue a Seol también, en la buena parte, en la seno de Abraham. Él se fue para allá también. Y tú dices, ¿por qué? Porque él no fue al cielo inmediatamente. Vamos a Hebreos 11:13. Hebreos 11:13. Entonces, todos los creyentes, todos los buenos y malos, ¿dónde ellos fueron antes? ¿Dónde? Antes de la muerte de Jesucristo. Ellos se fueron a Hades o Seol. O los buenos del seno de Abraham. Hebreos 11:13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Está hablando de buenas personas con fe, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, ¿qué ellos hicieron en el Antiguo Testamento con sus pecados? ¿Qué ellos hicieron? En el Antiguo Testamento, pues ellos cubrían sus pecados cuando ofrecían el holocausto. Ellos ofrecieron animales. Pero nomás cubría sus pecados. Exactamente. En el Antiguo Testamento, antes de la muerte de Jesucristo, ellos ofrecieron animales, sacrificios. Y un sacrificio de un animal no puede quitar mi pecado. Nunca podía. Solamente era algo temporario. Por ejemplo, si yo vivía en los tiempos del Antiguo Testamento, yo tenía un sacrificio de un animal para mis pecados, lo cubre. Pero no podía quitarlo completamente. Entonces ellos no pudieron entrar en el cielo todavía. Es la razón, ellos se fueron en un lugar temporal hasta que ellos pudieran salir. Ok, vamos a Lucas 23:42. Lucas 23:42. Pero miramos que Abraham, él era un creyente.
Él era un creyente, pero Jesucristo todavía, Él no murió por sus pecados. Y entonces, nadie puede entrar en el cielo sin el sacrificio de Jesucristo. Lucas 23, 42 al 43. Eso es la escena en la cruz, cuando Jesús estaba hablando con uno de los hombres. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy entrarás conmigo ¿en dónde? En el paraíso. Él no dijo en el cielo, Él dijo en el paraíso, el seno de Abraham. Y todavía algunas personas van a decir, no es cierto, yo no creo todo eso, no es cierto. Ellos murieron, ellos se fueron al cielo. Vamos a ver. Vamos a Efesios 4:8. Efesios 4:8. Efesios 4:8 al 10. Efesios 4:8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero. Entonces, Él descendió primero. Después de la cruz, Él descendió primero, dice aquí, a las partes más bajas de la tierra, y que descendió en el mismo, que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, después de la cruz, está diciendo aquí que Él primeramente, Él descendió. Pero tú dices, ¿por qué? Y vamos a mirar más pruebas que es lo que Jesús hizo. Vamos a Mateo 12:40. Mateo 12:40. Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué? ¿Jesucristo en el corazón de la tierra? Entonces podemos ver que sí, Él primeramente descendió. Él estaba en el medio de la tierra por 3 días después de la crucifixión. ¿Pero por qué? Tú dices, ¿pero por qué? Necesitamos aprender y entender cuando Abraham, él creó en Dios, él era un buen creyente en Dios, pero él todavía no recibió la promesa de Jesucristo, del Mesías. Él era justo en la vista de Dios, pero no podía quitar su pecado porque Jesucristo todavía no vino. Es la razón en la parábola de Lázaro, Abraham está en el seno de Abraham. Ok, primero de Pedro 3:19. ¿Qué hizo Jesucristo cuando Él descendió a Seol o Hades? ¿Qué Él hizo? Primero de Pedro 3:19. Primero de Pedro 3:19. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Qué interesante. Él descendió por 3 días. Él predicó a las personas que estaban en el lugar del seno de Abraham para que ellos pudieran aceptar a Jesucristo como su Salvador. Interesante, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, antes de la crucifixión de Jesucristo, cuando alguien murió, alguien malo, ellos se fueron a la mala parte de Hades, de Seol. Las buenas personas, ellos se fueron al lugar del seno de Abraham, en la buena parte. Cuando Jesucristo murió en la cruz, Él descendió primero, por 3 días, Él predicó a los espíritus que estaban en Hades. Vamos a Isaías 51, una profecía de eso. Isaías 51:2.
Isaías 51, 1 y 2. Es una profecía del Mesías, del Cristo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vender a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura en la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces dice aquí, a los presos, apertura de la cárcel. Y vamos a Lucas 4:16. Lucas 4:16, para ver que Jesucristo dijo que es una profecía de Él. Ajá. Isaías 51, 1 y 2. Isaías 51, 1 y 2. 61. Oh, perdón, 61. 61. ¿Dije 50? Perdón, no sirve muy bien. 51. Oh, 61. 61. Ay, otro cerebro. Ok, ya vamos a Lucas 4:16 al 21. Lucas 4:16 al 21. Esta parte es muy interesante, es cuando Jesucristo entró en la sinagoga. Y puedes ver eso en algunas de las películas, es muy interesante. Él entró en frente de todos, empezó a enseñar y él citó la misma profecía. ¿Qué pasó? Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, que leímos. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me han enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos en Ares, y visita a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, igual, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué increíble eso era. Que él citó una profecía y él dijo: ya está cumplido. Porque él es el Mesías. Ok, entonces tú dices, ok, ¿y qué pasó con un cristiano hoy? ¿Qué pasó con personas que mueren hoy? Ya aprendemos que antes de la crucifixión, cuando alguien murió malo, ellos se fueron a Ares o Seol. ¿Recuerdas que Seol es hebreo en el Antiguo Testamento? Del lugar en el centro de la tierra. Y Ares es griego, Nuevo Testamento. Los buenos se fueron al seno de Abraham. ¿Me explico? Había dos partes. Entonces, ¿qué pasó? Jesucristo, Él descendió por 3 días, Él predicó a los buenos en el seno de Abraham y los sacó. Él sacó a los cautivos de este lugar, dice en Isaías 51, también este pasaje en Lucas, que Él sacó ellos al cielo. ¿Dije más? ¿Otra vez? 61, perdón. Y entonces Jesucristo sacó los buenos del seno de Abraham. Entonces este lugar del seno de Abraham ya no existe. Ya no existe. Ahora, cuando alguien muera que es cristiano, instantáneamente ellos están con Dios en el cielo. Los malos
Ellos no van al lago de fuego, ellos van a Hades esperando el juicio de Dios. Entonces, si alguien muera hoy que no conoce a Jesucristo, ellos van a Hades en el centro de la tierra. Pero un cristiano, ellos ya no necesitan esperar porque ya Jesucristo murió. ¿Me explico? Ya tenemos su sacrificio. Ajá. ¿Qué pasó con Elías cuando fue llevado al cielo en un carro de fuego? La única cosa que puedo decir es que Dios puede hacer lo que Él quiere cuando Él quiere. Él llevó a Él para hacer algo. Lo mismo cuando Jesucristo estaba con Elías y Moisés. Pueden hacer cuando ellos quieren. Pero Dios puede hacer cuando Él quiere. Solamente puede decir. Enoc también, ¿verdad? ¿Ah? Enoc también, ¿verdad? Enoc. ¿Caminó con Dios? Sí. Él se fue, pero todavía ellos necesitaban esperar porque ellos no tenían un sacrificio. Ok, entonces vamos a 2 de Corintios 5:8. Puede ser más complicada cuando vamos a hablar de la resurrección, que no puedo decir. También, 2 de Corintios 5:8. 2 de Corintios 5:8. Hablamos cuando un cristiano muera. Entonces, algunas iglesias enseñan que los cristianos duermen o algo así. No es cierto. No duermen cuando ellos mueren. La Biblia usa esa palabra dormir, pero eso significa que ellos murieron. Pero confiamos, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces dice específicamente, cuando un cristiano muera, ellos están con el Señor. Vamos a Filipenses 1:23. Filipenses 1:23 al 24. Ajá. Pero no sé que cuando están velando en la funeraria a alguien, pues desde cuándo que ya está con el Señor, ¿verdad? Instantáneamente ellos salieron. Instantáneamente, si ellos son cristianos, claro. Si ellos no son cristianos, no. Es muy raro de pensar que ya tú sabes dónde están los lugares. Cuando alguien muera, ellos están, que no conoce a Jesucristo, ellos están en el medio de la tierra, en el centro de la tierra. Ellos están esperando la cárcel. Entonces, cada persona que tú conoces que murieron en las noticias, ellos están en el centro de la tierra, realmente esperando el juicio de Dios. Filipenses 1:23 y 24. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. El apóstol Pablo está hablando que él está pensando en el cielo. Él quiere ir, pero él sabe que él tiene responsabilidades aquí. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Poquito. Claro. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces, él no está diciendo, bueno, voy a purgatorio por un ratito y después voy al cielo, no. Él no está diciendo que voy a dormir y esperar hasta que la resurrección, no. Él está diciendo, quiero irme con Cristo. La Biblia enseña que cuando un cristiano muera, instantáneamente ellos están con Dios. Instantáneamente. Pero piénsalo bien, alguien que muera que no conoce a Jesucristo, ellos todavía no están en el lugar permanente. El lugar permanente que vamos a aprender semana próxima es el lago de fuego. Ellos están en Seol, en Hades, en el centro de la tierra. Entonces, si tú piénsalo bien, es muy lógico todo eso, es muy lógico. Porque una persona que murió, que es un buen creyente en Dios, antes de la muerte de Jesucristo, ellos no tenían nada para sus pecados. Ellos tenían que esperar en el lugar, el seno de Abraham, en el centro de la tierra. Después de la muerte de Jesucristo, ¿recuerdas? Él descendió, Él bajó. Por 3 días, Él predicó a los buenos en el seno de Abraham.
Él sacó ellos al cielo. Los malos todavía están esperando. ¿Recuerdas la historia de Lázaro? Ellos están en el lugar donde Él está. Y este hombre todavía está allá. Qué raro de pensar en eso, ¿no? Todavía Él está allá. Y vamos a hablar más de eso semana próxima. Pero, Una preguntita nada más. Ajá. Dice que cuando él, muchos se levantaron con Jesús después de que él resucitó. Ajá. Se refiere a los que murieron en Cristo, pues que eran... Podrían ser ellos, sí. Cuando Él sacó ellos estaban, pero son muchísimas personas. Podrían ser algunos de ellos, pero la Biblia no dice específicamente si era ellos, pero podían ser ellos, sí. Por ejemplo, allá está Sansón todavía esperando. Él estaba esperando también. También, ¿verdad? Antes de la muerte de Jesucristo. Todos los buenos estaban. David, todos, es chistoso en una manera de pensar, ¿sí? Todos estaban esperando. Los buenos y los malos. Los que se comieron los leones también, ¿verdad? ¿Ah? Los que echaban a los leones también, ¿verdad? Ah, también. Sí, ¿verdad? También, sí. También. Bueno, oremos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos. Gracias por guiarnos en todo, Señor. Ayúdanos, darnos más compasión para las personas que no conocen a Jesucristo. También, Señor, que cuando estamos pensando en eso, que no tenemos nada de problemas en comparación de personas que van al infierno. Pero, Señor, sabemos que tú eres bueno. Tú quieres ayudarnos de todas maneras, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad en nuestras vidas, a alcanzar los perdidos, alimentar tus ovejas y fijar en el cielo, no tanto en esta vida tan cortito, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.